Muy buenas noches, bienvenidos al cierre de Wall Street. A estas horas enseguida viramos al mercado, pero en realidad lo que se esperaba que cotizara de una manera está cotizando como quiere. Ahora vemos la auténtica locura en la que se ha transformado todo este asunto de los mercados. Antes, si me permiten, la última hora nos lleva a hablar de Israel. El ministro de Defensa, Yoav Gallant, está dando una entrevista y está diciendo, entre otras muchas cosas, que se reservan la libertad de acciones en lo que pueda ocurrir en el futuro en Gaza. En concreto dice que después de la guerra jamás seguro que no va a controlar Gaza e Israel se reservará la operativa de acción y veremos cuáles son esas acciones. Han dicho en numerosas ocasiones que no van a controlar un gobierno allí, pero no quiere eso decir que no vayan a dejar asentamientos, que no vayan a trabajar en determinadas cuestiones. O sea, que está diciendo Galán directamente, seguro, quien no va a controlar Gaza es Hamás. Y nosotros ya veremos. Ese es el movimiento de ahora mismo de Israel, que está diciendo también que en la parte norte de la Franja de Gaza, en esa región del norte de la Franja de Gaza donde comenzaron los combates, dice, vamos a realizar la transición a un nuevo enfoque de combate. ¿Esto qué incluye? Pues que han dejado de perseguir a la gente de Hamás en lo que sería la parte del terreno, la superficie, y ahora dice que van a incluir incursiones, destrucciones de los túneles, actividades aéreas y terrestres y operaciones especiales más allá de los propios túneles en determinados sitios. Israel está haciendo una ofensiva todavía mayor dentro, porque considera que en esos túneles hay mucha tela que cortar. Hoy comentábamos aquí con varios expertos en negocios de televisión que precisamente ahí está el grave problema y por lo que no sabemos realmente qué está ocurriendo en Israel, bueno, en Gaza. Pero no se sabe si la ofensiva va bien o mal, incluso militarmente. Ya no hablando desde un prisma político, no hablando de si se consiguen los objetivos, pero se enemista con el resto de países de la zona. No. Incluso militarmente resulta difícil saber si realmente se están consiguiendo los objetivos. Porque si bien estás destruyendo Gaza en toda la superficie, en los combates de los túneles no se sabe qué está pasando. No hay un reporte claro, ni a quién se está encontrando, ni cuántas son las bajas, no hay un reporte evidente. Mes a mes se da algún reporte de bajas militares por parte de Israel, pero no está claro qué está ocurriendo ahí. Eso está pasando allí. Por cierto, y al respecto de esto, el propio Israel ha insistido en todos estos asuntos de perseguir a Hamás más allá de Israel, más allá de los túneles. Recuerden el atentado en Beirut. El ataque contra 5 miembros del grupo Hamás, que acabó con la vida precisamente del segundo al mando de Hamás, organización considerada terrorista, organización terrorista para Israel y contra los que está luchando es profeso. El ataque, al ser en un suelo de tercer país, ha sido incluso condenado por Estados Unidos. Como ataque en Beirut, dicen, no está bien que ocurra esto. Pero a la vez dicen, entendemos que tiene derecho a defenderse y que se está buscando acabar con los terroristas de Hamás. Y eso sí es del todo defendible más allá de dónde ocurra. Siempre con esa de cal y la de arena Estados Unidos al respecto de Israel, pero apoyando a fin de cuentas. En todo ese marco, que no se nos olvide que sigue en el Mar Rojo, frente a frente, portaaviones americano y buque de guerra iraní. Y eso marca todas las distancias. Los hutíes no han vuelto a dañar un barco comercial. Claro que no sabemos tampoco si alguno iba a ir hacia Israel o a salir de allí, porque todos están tomando rutas alternativas o no están yendo. Y ahora vamos con lo que están haciendo en bolsa las navieras, que es dispararse. Ahí, si me permiten, se está mezclando el miedo y la tomadura de pelo que está a punto de ocurrir. Pero ahora vamos con eso. Porque Hapag-Lloyd, por ejemplo, estaba subiendo un 15% en bolsa. ¿Cómo ha quedado? Ahora lo vamos a ver. Pero les decía, Israel tiene el problema de que está atacando Gaza, que no se sabe qué está pasando ahí, que claramente dentro hay unas tensiones importantes. Y se le plantean dos opciones. La primera, desde un punto de vista diplomático, sobre esa famosa línea azul, sobre esa frontera norte, sobre esa frontera con Líbano, es paren ustedes diplomáticamente esto para con Hezbollah. Es decir, que el choque que está teniendo con esas militares, con el grupo armado de Hezbollah, no vaya a más. Porque eso sí puede ser peligroso, no es jamás. Es muy distinto el enfrentamiento. Todo el mundo pide que no se eleve la tensión hoy, que ha recibido la visita de varios senadores estadounidenses, Benjamin Netanyahu, el premier de Israel,
ha dicho que entienden que hay oportunidades, y el propio Gallant, el ministro de Defensa, ha dicho que una de esas oportunidades de hablar con Hezbollah diplomáticamente y resolver el problema está a punto de ocurrir. Dice, en poco tiempo vamos a abrir una ventana de negociación en este sentido. Y lo que quieren es incluir en esa negociación el hecho de que Hamás devuelva a los rehenes que aún tiene de Israel. Cosa que habrá que ver cómo se gestiona, porque Egipto se ha salido de esa negociación, ya no quiere hacer de intermediario ante lo que está ocurriendo, y Hamás ha dicho que ya no va a negociar nada más que un alto el fuego. Eso es lo único que negociará, permanente. Que no parece que eso vaya a ocurrir. Entonces, lo que está haciendo Israel es trasladarle de repente la responsabilidad al Líbano, bueno, concretamente a Hezbollah, no al propio grupo, no, o sea, más al grupo y no al presidente de Líbano, le traslada la responsabilidad de, oye, ¿y si firmamos nosotros la paz aquí y convencéis a Hamás de que me dé a los rehenes? Pero a Hamás en realidad le van a seguir persiguiendo. Es una negociación que, por mucho que lo diga Gallant, todos los visos apuntan a fracaso. Quiero decir, Hamás tiene a los rehenes y con Hamás no estás firmando nada, no estás hablando nada. Y pretendes que una otra organización, a cambio de una paz entre terceros, te solucione un problema para alguien a quien vas a seguir persiguiendo, que no te va a dar a los rehenes. Esa es la realidad. Más allá de que Galán diga que se va a abrir una ventana, de que de repente, bueno, pues estén lanzando esta suerte de globo sonda, que tiene poco que ver con la paz, porque es evidente que por ahí no se va a llegar a ello. Evidente, además, evidente. Algo parecido ha pensado incluso el senador Graham, que estaba allí, el senador estadounidense que estaba allí en Israel, cuando ha salido a decirle esto el ministro de Defensa. La realidad es que esto está ocurriendo, insisto, allí, y que están dando ese mensaje. Hezbollah ya ha dicho que está dispuesto a pelear, que lo comentábamos aquí, tiene las manos en el gatillo y está dispuesto a llegar hasta el final. Otra cosa es Irán, que de momento está testando hasta qué punto el apoyo de Estados Unidos a Israel va a ser absoluto, en términos de incluso invasiones o ataques a otros países, o simplemente va a ser un apoyo defensivo de Israel, y hasta qué punto tiene capacidad de expandir sus frentes Israel. Fíjense que no en vano los hutíes bombardean los cargueros y obligan a pensar en la zona sur de Israel. Hezbollah, con los cohetes, ha obligado a muchas de las fuerzas de intervención de Israel a diseminarse hacia el norte, y es verdad, le han atacado y están tomando varios puestos de control, pero están divididas las tropas y además están las fuerzas de intervención metidas en Gaza. ¿Hasta qué punto es capaz de seguir así? Bueno, pues lo que ha hecho, o lo que está haciendo Irán, es dar un pasito más y, igual que está dividiendo fuerzas, con ese plus lo que hace es pequeños asaltos. Insisto, Damasco, Beirut, y hemos visto hoy un ataque en Bagdad. Ataque que se ha producido porque Estados Unidos, en realidad, o dicen dicen las milicias iraquíes que allí estaban, que ha sido Estados Unidos y que son quienes han asesinado mediante un ataque aéreo en una localidad en un edificio dentro de la localidad de Bagdad. Dicen, es Estados Unidos quien ha atacado de forma aérea y quien ha asesinado a uno de los líderes de las milicias de Irak, que son proiraníes. Claro, se están produciendo estos ataques diseminados. Ojo, que no el del doble atentado, que ha sido reivindicado ya, esto se lo decimos, por el famoso Estado Islámico, el Daesh, que por cierto son suníes. Y consideran que lo que hace Irán se aleja de la religión, de la verdadera paz, del verdadero camino de la religión musulmana. Ese camino en el que se divide el Islam entre sunitas y chiitas, bueno, pues dicen que lo de los chiitas es inventado. Esto es muy resumido, me perdonen la sencillez de la explicación. Y había un enfrentamiento evidente. Otra cosa es que están unidos, quiero decir. Ante la tesitura de combatir contra Israel, incluso Hamás y Hezbollah, pues ya les digo, tienen un contacto evidente. Ahora bien, Estado Islámico, insisto, es quien ha reivindicado el ataque, el doble atentado vivido ayer en Irán, en Kernam, en el homenaje al general muerto en 2020 contra Estados Unidos, al general Soleimani, que precisamente, por cierto, combatió del lado de las milicias iraquíes, con Irán, evidentemente en esa guerra Irán-Irak, en la que el oficialismo iraquí estaba con Estados Unidos. Bueno, dilucidado ese atentado, queda Beirut, queda Damasco, queda hoy Bagdad, que sí que están sufriendo esos ataques de la parte de Israel y Estados Unidos. Todo eso está ocurriendo allí en un mar rojo, donde las navieras han decidido que ya no pasan y que tiene a China medio en vilo. ¿Por qué?
Porque las navieras están dando una vuelta importante. Están pasando por todo el Cabo de Buena Esperanza y están dejando de lado el famoso Canal de Suez, el Mar Rojo. Que además no les cuesta dinero, porque hoy hemos sabido que en realidad nos van a trasladar el coste a todos. Ya está pasando. En la última semana del año cayó el comercio en el Mar Rojo, bueno, los buques que navegaban por el Mar Rojo, que tuvieron que ir a otros sitios, un 22%. ¿Saben cuánto ha subido el contado del transporte de contenedores en barcos de 40 pies? Depende de hacia dónde vaya, pero entre un 55 y un 173%. Es espectacular la subida. Claro, si uno mira en bolsa, no sé si mis compañeros nos lo pueden pinchar ya, pero si uno mira en bolsa a Maersk o a Hapag-Lloyd, claro, vemos, bueno, ahora vamos con el PMI, pero si miramos en bolsa a Maersk o a Hapag-Lloyd, a los grandes cargueros, a las grandes compañías de transporte marítimo, el movimiento es espectacular. De hecho, mirando a Hapag-Lloyd, por ejemplo, lo que encontramos, o a Maersk, lo que prefiero, a ver si podemos pinchar, Hapag-Lloyd que está justo debajo, sube un 14,82%, sube Hapag-Lloyd. Y ha subido más de un 4% Maersk. Creo que está, a ver si lo pueden ver en pantalla, que se está cargando, efectivamente. Hapag-Lloyd, aquí lo tienen, subida del 14,82%. Toma ya. Toma ya. Subida para Maersk del 4%. Ya ha llegado a subir más, ¿eh? No piensen ustedes que no. ¿Qué está pasando con esto? Que es lo que veíamos hace unos instantes. Que los cargueros que están dejando de ir por el Mar Rojo y que toman la nueva ruta dicen, pues te incremento el coste entre un 55 y un 173%, depende, pero no me va a costar dinero a mí, sino que te va a costar a ti. Y ahora vamos con la inflación, porque va a subir. Lo venimos diciendo en Negocios Televisión toda la semana. Va a subir la inflación con esto, ya lo verán. Ya verán cómo esto al final hace que el productor de turno diga, me costó muchísimo el envío. Y con esa cadena, el ciudadano pagando un dineral por las cuestiones. Eso va a pasar. Y digo, China se ha metido justo en esto. ¿Por qué? Se celebra el Año Nuevo Lunar Chino en febrero y desde Oriente hacia Occidente, el Mar Rojo, para salir luego hacia el Mediterráneo, es fabuloso. De hecho, es la ruta más rápida. ¿Y ahora qué? Desde muchos de los ángulos, no, evidentemente China es enorme. Quiero decir, depende de qué vayan a hacer, pero es lo más eficaz. Y teme China que muchas de esas mercancías o no lleguen, se estropeen, los fletes tengan problemas o se encarezcan en exceso, pero sobre todo que lleguen más tarde de lo previsto. Y entonces haya un problema real. Y entonces hoy China ha salido a mediar y a decir que en realidad debe de no haber más ataques sobre los buques, sobre cargueros, que por cierto no se están produciendo ahora, ¿eh? Más allá de que haya esa tensión entre Irán y Estados Unidos, que les decíamos, ahí están los portaaviones, la realidad es que ahora no está habiendo ataques. Pero eso sí, las navieras hacen la vuelta entera. Dice China, hay que arreglar esta situación, debemos hablar y debemos solucionarlo. Toma, claro. Claro. Eso es lo que está ocurriendo ahora mismo en el Mar Rojo. Y todo eso es el globo, la tensión espectacular en el que Irán ha prometido venganza por los atentados y castigo contra quienes golpeen a sus aliados. Es decir, que allí, en realidad, salvo que alguien baje el tono, vamos a ver, y digo alguien, salvo que Israel de repente gire, que no tiene ninguna pinta, ahí solo vamos a ver una escalada en la tensión. Le guste más o menos a Estados Unidos, cuyo secretario de Estado norteamericano, el propio Anthony Blinken, está viajando allí y va a estar unos días allí. Dicho esto, por cierto, desde Estados Unidos hoy de lo que están hablando es de Rusia y de Corea del Norte. Ha asegurado John Kirby, el secretario de prensa norteamericano, que Corea del Norte le envió a Rusia lanzadores de misiles balísticos y que con esos lanzadores se está produciendo, entre otras muchas cosas, todo el hilo de misiles que está lanzando, todo ese hito, esa lluvia que no arrecia sobre Ucrania. Es decir, el mayor ataque se produjo gracias a esto, el mayor ataque vía misiles, vía aéreo, desde Rusia hacia Ucrania, se produjo gracias, entre otras cosas, a los lanzadores de misiles balísticos que le ha dado Corea del Norte. Este escenario es el que maneja Estados Unidos, que vuelve a condenar a Corea del Norte, etcétera, etcétera, pero que no dice nada sobre Ucrania, a quien ya no le da dinero. Eso no ha dicho nada. Los republicanos no quieren. Y ya está, una cosa menos. ¿Qué pasaba en Ucrania? Va a terminar diciendo alguien allí en la administración Biden.
Es tremendo eso, tremendo. Europa sí que sigue, claro, al frente de toda esta película, intentando ver qué pasa en Ucrania y cómo se soluciona este asunto. Porque lejos de frenarse, arrecian los misiles hacia uno y otro lado. Hoy Ucrania ha vuelto a intentar contestar a Rusia, con más de 24 misiles sobre la zona de Crimea, que Rusia ha reportado que ha destruido. Coinciden además las cifras de lanzamiento con las de las destrucciones que reporta en este caso Rusia. Y Rusia a su vez sigue disparando sobre Kiev y sobre Lviv y en particular hoy sobre Gerson. Es decir, que se siguen produciendo este tipo de elementos en un día en el que, por cierto, fíjense cómo están los estados de las tropas. Desde Rusia, Vladimir Putin ha prometido a la ciudadanía rusa a los extranjeros que se alisten. Porque dice que está produciéndose esto mucho, en particular desde el pasado mes de diciembre, y que, bueno, pues a los extranjeros que vayan a combatir y que se alisten en el ejército, pues tendrán la ciudadanía rusa. Y de esa forma, además, el propio Putin logra nuevos reclutas que enviar al frente. Por su parte, Zelensky lo que organizó fue la leva y la llamada filas obligatoria en Ucrania. Algo que le costó, entre otras muchas cosas, discusiones con, entre otros, Zaluzny, uno de sus generales, que no era ni estaba de acuerdo con esta situación y con esta leva. Bueno, hoy, según cifras del propio ejecutivo de Zelensky, van a tener que abrir 9.000 casos penales contra 9.000 personas, 9.000 civiles ucranianos que se han negado a ir a la leva. Y van a ser enjuiciados, evidentemente, penalmente, entre otras cosas, por sedición. Esto allí. Entonces, está empezando a correr un viento extraño allí. Y dentro de eso, por cierto, hoy Dmitry Kuleva, decía yo, ni Estados Unidos ni está ni se le espera. Bueno, pues hoy Kuleva, el ministro de Exteriores ucraniano, en una entrevista a la CNN, le decían, oye, ¿qué pasa con el dinero de Estados Unidos? ¿Tú sí esperas que llegue? ¿O hay un plan B? ¿O cómo funciona? Y dice, no, ¿qué plan B? ¿Qué plan B? Cualquier otra fórmula que se les ocurra de darnos dinero va a tardar tanto que no nos lo van a dar. Tienen elecciones en noviembre. O sea, en Ucrania piden esa ayuda, que por cierto han dicho que no es que sea caridad, sino que la ayuda es para proteger la prosperidad, la libertad y defenderse del mundo, en el mundo occidental frente a Rusia. O sea, quiero decirte, pero dicho esto, es normal que estén alucinando. La verdad. ¿Por qué? Pues porque les habían prometido una serie de cuestiones que no se están dando y la guerra la siguen teniendo encima. Y no les dan el dinero. ¿Qué plan B? ¿Qué dices de un plan B? Kuleva ha puesto la mejor cara que ha podido para decir que el plan B sigue siendo el plan A y que espera que Estados Unidos le mande el dinero que le prometió. La realidad es que en Estados Unidos ni siquiera se habla del tema. Ya se habla de otra cosa. Ahora vamos con lo que se habla allí. Pero ya no hablan de cuánto dinero le van a pagar o no. Ahora, si acaso, hablan de que los aliados van a comprar los sistemas de misiles, en fin, van a reforzar la industria en Estados Unidos, pero lo van a pagar. La OTAN va a poner dinero, se lo hemos contado aquí, y los aliados en Europa van a poner dinero para comprar los famosos Patriots y enviárselos a Ucrania. Que ha vuelto a decir hoy, es muy urgente, ¿eh? Es muy urgente. No somos capaces de hacer frente, han dicho, a las baterías aéreas de Rusia. Hace falta que llegue todo. Y los aliados, ¿qué han hecho? Montar una cumbre. ¿Por qué? Porque Zelensky ha llamado directamente a la OTAN y le ha dicho, necesito una cumbre urgente. O sea, esto tiene que parar. Y efectivamente la OTAN le ha dicho, ok, el miércoles que vengan tus embajadores y se ven con los de la OTAN. Así que el miércoles 10, reunión de emergencia a petición de Zelensky con la OTAN. ¿Para qué? No está claro. O sea, van a hablar de la actual situación que es de absoluta emergencia, claro. Pero digo no está claro porque la OTAN ya está dando los pasos que puede. Ya ha anunciado que va a poner otros 5.500 millones, los aliados están en ello, los europeos, etcétera, etcétera. Pero, claro, es que quien tenía que poner el grueso de todo esto, quien había prometido el grueso, no está. Está en otras cosas. Está, entre otras muchas cosas, mirando a las elecciones. Y si me permiten, en este sentido, donde hay elecciones el próximo día 13, o sea, ya, a finales de la semana que viene, el sábado, el siguiente, es en Taiwán. Que es la primera de las grandes piedras que hay que superar este 2024. Porque si pasa algo ahí, nos vamos a una crisis económica sin precedentes.
Y si pasa algo ahí, seguramente nos queramos referir, porque China ha dicho que Taiwán va a ser China democráticamente o sin democracia. Lo han dicho, ¿eh? Entonces, claro, se preparan en Taiwán por si no ganan los partidos oficialistas para una invasión. Pero ¿cómo va a hacerse eso? ¿Y hasta qué punto Estados Unidos está dispuesto a mojarse en esa guerra? Que eso es lo determinante. Eso lo vamos a ver. Eso es el día 13 de enero. Está Estados Unidos pensando en eso. Y pensando en parar a Israel, que está a punto de hacer estallar una guerra tremenda en Oriente Medio. Y dicho todo esto, Estados Unidos está también vigilando a Donald Trump. Hoy los demócratas han presentado, lo han hecho hace apenas una hora, un informe en el Congreso en el que, bueno, pues detallan los gastos que tuvieron gobiernos extranjeros en Estados Unidos y en particular comprando propiedades del propio Donald Trump en Nueva York o en Washington, entre otras cosas, durante la presidencia del propio Trump. Y entonces dicen, es que China se gastó más de 7 millones. Sí, o sea, han publicado un informe en el que Donald Trump le vende propiedades a mucha gente. La respuesta de varios congresistas republicanos ha sido decir, miren años atrás, si las ventas de propiedades de Donald Trump en líneas generales, la compraventa con unos y otros supera los 7 millones siempre. Claro, si es lo que tiene. Pero están con todos los demócratas intentando que no llegue a la carrera electoral Donald Trump. Y entre tanto, por cierto, no se habla del impeachment y de los plazos que están ya en marcha contra Joe Biden. A eso está jugando ahora mismo la Casa Blanca, y no en Ucrania. Donald Trump, que por cierto hoy ha recurrido ante la Corte Penal, la Corte Suprema allí en Estados Unidos, el auto de la justicia en Colorado que le inhabilitaba, aplicándole la 14ª enmienda de los Estados Unidos, por la que si has participado en alguna revuelta o instigamiento contra el orden en Estados Unidos, el orden democrático, no puedes ser luego un cargo electo. Y dice Trump, yo no he participado en eso. El recurso de sus abogados lo que viene a decir, y me perdonen también la simplificación, es, yo dije que había muchas cosas en las elecciones, yo no dije a la gente que fuera al Capitolio a arrasarlo, ni a matar a nadie. En fin, ahí están los casos, ahí está la defensa, ahí está el movimiento de unos y otros. Y en eso está pensando, insisto, Estados Unidos, en eso y a eso están jugando. Por cierto, que ya que estamos allí, vamos a ir con la parte de mercados. S&P 500, Dow Jones y Nasdaq 100. En particular, bueno, luego nos detenemos en el Nasdaq porque la tecnología está teniendo su miga. Miramos a Amazon, que cae más de lo que debiera o más de lo que querrían. S&P 500 aquí lo tienen muy planito, 4.704 puntos, ahora mismo con retrocesos de apenas el 0,02. El Nasdaq, perdón, el Dow Jones de Industriales, un poquito más abajo también lo vamos a ver. Bueno, el Nasdaq cayendo en torno al 0,3, que lo pueden ver aquí, 16.320, y el Dow Jones de Industriales también, en este caso, con subidas del 0,3, 37.547 puntos. Decía yo, hoy hemos conocido datos en Estados Unidos. Llevamos 2 días diciendo, ojo, que estamos en tono negativo con los mercados porque se han pasado de optimistas, pensaban que iba a llegar las bajadas de tipos entre marzo y junio, y esto iba a incentivar la economía, pero es que los datos económicos son muy buenos. El informe ADP de empleo hoy en Estados Unidos arroja 164.000 nóminas no agrícolas. Esto es más de lo que se esperaba. Arroja también menos de, bueno, en el torno de las 200.000 peticiones de desempleo, que está muy por debajo de lo que se esperaba. Peticiones de subsidio por desempleo. Es decir, la gente no pide paro y hay contratos no agrícolas. Y además, unan esto a que ayer conocimos que había más ofertas de trabajo de las que se esperaban. Es decir, se busca empleo, se busca empleador. O sea, gente que llegue y trabaje, se busca trabajador. El mercado laboral no está enfriándose en Estados Unidos. No sé si pagan mal y si la gente tiene 2 empleos, que hay informes sobre esto. Pero no se está enfriando el mercado laboral. Y a esto súmenle que también está creciendo el informe del S&P Global, el PMI, que marca manufacturas y servicios, es decir, fábrica y servicios, ¿qué están haciendo? Crecer. Con esto encima de la mesa, mañana hay dato de empleo oficial, que lo contaremos también aquí. Pero con esto encima de la mesa, no hay un motivo. Si la inflación está bajando, pero hay que tener cuidado, y la economía va bien, no hay un motivo para que la Reserva Federal baje los tipos. Y aún así, hoy el mercado en vez de caer, sube. Es de locos. Quiero decir, te puedes agarrar a lo que tú quieras. Lo que tú quieras te va a valer. Esa es la realidad.
Ahora, el Nasdaq 100 sí tiene otro capítulo, aquí me van a perdonar. El Nasdaq 100 sí se está dejando ese 0,26, está en 16.325 puntos, y si me permiten, Amazon se ha dejado en 3 días, bueno, aún no ha cerrado hoy, pero en los 2 días anteriores 137.000 millones de capitalización. Perdón, Amazon, Apple. Y Amazon, que seguro podemos intentar verlo también, hoy ha arrancado la jornada con una caída del 2,7%. Bueno, esto es Apple, que en el día de hoy, como ven, está intentando recuperar, aunque está prácticamente plano. Insisto, 137.000 millones ha perdido de capitalización, ¿eh? Y esto es Amazon. Dentro de, bueno, eso sí, esto es Amazon dentro del Nasdaq, efectivamente. Aquí tienen muy planito, ahora mismo, muy planito. Pero cayendo 2,15%. Digo muy planito con respecto a la caída, que ha sido evidente. Quiero decirte, lleva todo el día haciendo así. Tocatá. Y de vez en cuando intenta recuperar, pero se está dejando un 2,14. O sea, la caída es importante. ¿Qué es lo que pasa con las tecnológicas? Bueno, más allá de los distintos avatares que puedan hacer, que si huelgas, que si no, la realidad es que hay mucho miedo en este sector ahora mismo. Por la guerra comercial con Estados Unidos y en particular porque esto está muy arriba. Y hay mucho miedo a que haya una sobrevaloración, a que haya un problema, a que haya una caída importante aquí. Y eso lo está pagando el mercado. Por cierto, y si quieren ya enfriar del todo las expectativas y terminar de no entender nada como nos pasa aquí. Si se supone que el mercado está cayendo porque los tipos van a bajar más tarde de lo esperado, hoy el Dow Jones subiendo, estamos viendo que la Reserva Federal se acaba de cargar de razones para no bajar los tipos y aún así sube el mercado. Pero es que además, el Banco Central Europeo se le ha puesto cara de no voy a bajarlos en todo el año hoy. Ha subido la inflación en Alemania al 3,8% y en Francia al 4,1%. Al 4,1%. O sea, lejos de ser un piquito de inflación momentáneo, es una subida fuerte. Mucho va a tener que bajar. Y si le sumamos, me permitan cerrar hoy así el círculo, lo que pueda ocurrir con los cargueros del Mar Rojo y el cachondeo que hay con que, como no paso por el Mar Rojo, me disparo en bolsa, que lo veíamos antes, un 15%, porque todos sabemos que lo voy a cobrar, claro, si le sumas eso, eso va a ser inflación. Con ese escenario en Europa, ¿qué cara no se le va a quedar a Christine Lagarde? ¿Cómo va a bajar tipos? Entonces sí que va a ser raro, va a ser incongruente. Bajo tipos aunque suba la inflación. Eso es raro. Y si no subiera mucho más, mucho tendría que caer. O detrás de todo esto hay lo que se llama en bolsa un cisne negro y nos vamos a llevar todos una castaña, o está muy complejo el mercado de entender. Claro que muchos analistas técnicos lo que dicen es no lo entiendas. Si sube que sube y si baja que baje. Tú surféalo. Pero la realidad es que es muy complejo. Casi cargarse de razones te vale para lo uno, para lo contrario, para todo. Este es el escenario actual en uno y otro lado. Este es el escenario actual en lo geopolítico y en lo económico. Tensiones, datos de fortaleza, sin embargo, crecimiento económico, pero con inflación y con caídas de crecimiento real. Es decir, crecen algunos sectores, pero siguen en contracción. Es un escenario raro, es un escenario extraño. Y desde luego lo que no parece es que sea un escenario en el que los bancos centrales tengan que bajar tipos de interés. Hacemos una pausa, volvemos con el análisis y con el cierre completo en Wall Street.